Bien, vamos a continuar con las tablas de verdad. Quiero como actividad que ustedes tengan a la mano esta tabla de verdad que le corresponde al condicional. Si ustedes bien saben, en un lenguaje formalizado, pues el conector lógico está representado simbólicamente por esta estructura de esta flechita, de este símbolo que es una flecha. ¿Ah? Como actividad, quiero que me hagan esta tabla, por favor, con otro tipo de enunciado. Aquí está la tabla para que ustedes la puedan realizar y no tengan ningún problema. Esta tabla la voy a querer en una infografía, por favor. Sí, así tal y como está. Tal y como está, quiero que la repasen. Ya habrá otra ocasión para que me entreguen los distintos ejemplos que yo les voy a pedir. Pero si quiero en una infografía esta tabla y que me la expliquen. ¿Sí? Aquí tenemos como la otra tabla, pues este lenguaje cotidiano, en esta tabla quedaría de este modo. P, Q, y sería P condicional Q. Bien, entonces vamos a iniciar con la letra sentencial P. ¿Es verdad que estudio? Este concepto de verdad nos lleva de alguna manera a una singularidad y no a algo plural, objetivo. Entonces, ustedes pueden realizar de alguna manera en sus especie de notas reflexivas qué cualidad tiene la verdad en este tipo de tablas. Ajá, porque algunos pueden decir que la verdad es relativa, es subjetiva, y de alguna manera también le pega a los escépticos y también como ya lo mencioné, al relativismo. Hay algunas personas que no van a aceptar algo evidente como verdad, como es decir que el sol nutre y crecen las plantas, ¿no? Algo por sentido común. A la gente le va a dar otro tipo de situación, otro tipo de armonía y no va a decir por mención que esa facultad del sol puede de alguna manera darle esa posibilidad a la planta. Habrá otro tipo de explicaciones científicas, teológicas, religiosas, epistémicas, en donde se pueda abordar este concepto de la verdad, ¿no? Entonces, pues aquí estamos tratando argumentos, no para darle sentido al mundo en el que viven, pero sí de alguna manera para poderlo transformar y poderlo entender de diversas maneras, ¿no? Entonces tenemos aquí este primer ejemplo en la primera columna, en la primera fila, que le corresponde a la letra sentencial P. ¿Es verdad que estudio? Si esto ustedes subjetivamente lo elaboran y tienen esa habilidad, ese hábito de estar todos los días en su casa y tener un libro a la mano, repasar con diversas estrategias, pues va a ser significativo, ¿no? Como esto que es significativo. ¿Ustedes cómo aplicarían este tipo de tablas en un lenguaje cotidiano? ¿Cómo lo aplicarían en un centro comercial? Tal vez parezca absurdo. Es verdad que llevo tomates, es verdad que haré chilaquiles, y a pesar de que hay distintas recetas, distintas armonías para poder sacarle provecho a esos tomates, habría distintas formas de cocinar el tomate, pero no creo que puedan hacer con el tomate pues, una carne asada, ¿verdad? Que por arte de magia el tomate se convierte en carne asada. Es decir, aquí estamos deduciendo para qué sirve el tomate. Entonces podemos decir que el objeto por sí solo, pues ya de alguna manera en un metaobjeto podemos decir que innatamente tiene su verdad. Es decir, vuelvo a explicar, el tomate no me va a servir para clavar un clavo, ¿cierto? Reflexiónalo entonces, por favor, por deducción, aunque muchas veces hay gente que por sentido común se equivoca y toma a la ligera diversos objetos o su mismo lenguaje, ¿no? Es muy confuso esa forma de entender las cosas y de entender primariamente de qué manera se conforma su propio lenguaje, a pesar de que su lenguaje es muy escueto y con mucha dinámica de opinión. Entonces, comencemos. Es verdad que estudio. Q, es verdad que apruebo. Si juntamos esto como proposición compuesta, nos vamos a dar P y Q. Por lo tanto, los dos son verdad, pues concluimos que si es verdad que estudio, entonces es verdad que apruebo. Recuerden, de un antecedente hay un consecuente.
Si estudio, evidentemente me va a ir bien y por lo tanto voy a aprobar. Si es verdad que estudio, entonces es verdad que apruebo. Yo no he sabido algo contrario, que si tomo agua me voy a morir. Entonces, aquí se trata de una cuestión lúdica, aunque ya les dije, a veces falla este sentido común y podemos decir que en la esquina, si es verdad que sale el monstruo de 7 ojos, es verdad que me voy a morir. En los niños tal vez pueda aplicar este circuito de miedo, ¿no? Porque desde pequeños se les mete esta concepción del miedo, ¿no? Este miedo universal que, a decir verdad, pues es un ente desconocido y podemos decir que puede fallar. Pero ya en esta cuestión de elaborar argumentos, pues nos vamos a dar cuenta que es factible que ustedes se den, ahora sí valga la redundancia, que ustedes se verifiquen, que ustedes se den cuenta que ese tipo de argumentos pues son totalmente falaciosos, ¿no? En la segunda columna, en la letra sentencial P, tenemos, es verdad que estudio. En la Q, es falso que apruebo. Por lo tanto, si es verdad que estudio, entonces es falso que apruebo. Esto evidentemente es en un enunciado falso. Es verdad que estudio. Es falso que apruebo. Aquí hay una contradicción. Hay un antecedente y hay un consecuente, pero si se dan cuenta, el valor es falso. Por lo tanto, es un enunciado falso. Concluimos que es falso. Bien, en la tercera columna tenemos en la letra sentencial P. Es falso que estudio. Aquí podemos deducir inmediatamente. Es falso que estudio. Es verdad que apruebo. Aquí ya estamos dando por hecho que aprobamos sin darle esta sentencia de si estudio o no. Escuchen bien cómo concluye. Si es falso que estudio, entonces es verdad que apruebo. Es un enunciado verdadero. Estamos afirmando. Si es falso que estudio, entonces es verdad que apruebo. Es un enunciado totalmente verdadero. Ajá. En la cuarta columna, en la letra sentencial P, tenemos es falso que estudio, por lo tanto, es falso que apruebo. ¿Sí? Si es falso que estudio, entonces es falso que apruebo. Es un enunciado verdadero. Si se dan cuenta, los dos valores de falsedad los tiene la P y la Q. Es falso que estudio, es falso que apruebo. Por lo tanto, pues es un enunciado verdadero. Si no estudias, si no apruebas, pues ese es el enunciado equivalente a lo verdadero. Por lo tanto, pues no te va a preocupar esta situación porque evidentemente te pasas haciendo otras cosas, otro tipo de actividades y en este tipo de argumento pues no se va a concluir de manera efectiva, de manera correcta, por lo tanto es un enunciado verdadero. Hay diferentes argumentos que logran atrapar al individuo y ustedes se pueden percatar de una manera argumentativa con un lenguaje cotidiano. Ya el lenguaje cotidiano dentro de 30 años, 40 años, pues ya va a ser el razonamiento, ya va a ser la reflexión. Ese ya va a ser el lenguaje cotidiano. Ahorita el sentido común es el lenguaje cotidiano, el lenguaje reflexivo y el lenguaje a partir del razonamiento espero logre sobrepasar al sentido común y pues se quede estabilizado, ¿no? En esta meta, en esta forma de entender el mundo, para que la lógica tenga esta presencia, este presente incauto donde se logre facilitar el razonamiento y no la vida ordinaria. Bien, voy a necesitar como actividad un ejemplo con esta estructura, con esta tabla y con este conector lógico. ¿Sí? Espero la entrega. Por favor, no omitan las preguntas que aprendí y cómo lo aprendí. Agradezco mucho.